El Señor los bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor y amigo Carl de la Iglesia Ciudad de Dios, de la Asamblea de Dios de Panamá. Espero que todos estemos bien, ¿verdad? Y disfrutando y esperando, ¿verdad? Ya el tiempo para la apertura de la iglesia. Yo espero, ¿verdad? Que tengamos nuestros papeles y nuestros bolígrafos para apuntar lo que el Señor quiere hablarnos hoy. El tema de hoy es, ¿verdad? Es la palabra de Dios como armadura. Y quiero que tomen sus Biblias y vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 13. Dice las Santas Escrituras: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios se manifiesta en todo tiempo, pero necesita, ¿verdad?, que nosotros alineemos nuestros pensamientos con Él. Puedo citar, ¿verdad?, en el libro de Jueces, el escenario es este. El pueblo de Dios no estaba conforme a sus mandamientos, se había apartado de Dios, y Dios lo puso en manos de los madianitas por 7 años. Y ellos clamaron a Dios, y Dios vino y buscó un juez. Y este juez era Gedeón. Dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14 dice: mirándolo a Jehová le dijo: ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo interesante aquí, ¿verdad?, es la respuesta de Gedeón. Gedeón dijo: con que yo salvaré a Israel. He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor. Yo soy el más insignificante de la casa de mis padres. Unas cosas que uno debe entender, que nosotros somos lo que pensamos, somos los pensamientos que hemos acumulado en toda la vida. El estándar de la sociedad, de lo que es una personalidad normal, es aquella persona que puede variar su conducta y sus actitudes en un momento de acuerdo a la situación que esté presentando. El comportamiento solamente es la forma continua de pensar y de sentir y reaccionar ante las circunstancias. Pero a veces estos pensamientos rayan, son contrarios a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando una persona no es capaz de poner a un lado sus pensamientos preconcebidos, no puede recibir las cosas de Dios como Dios quiere. Dios nos ha dado todas las cosas por su misericordia, por su favor. Él decidió ya darnos las cosas. Pero nosotros, para poder acceder a ellas, es a través de la fe. Yo puedo darle un testimonio, hermano. Mire, una vez en la iglesia nosotros teníamos un culto del bautismo en el Espíritu Santo. Y llamamos a las personas a los que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y llegaron 10 personas, y de las 10, solamente 7 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y los que no lo recibieron fueron aquellos que tenían tiempo ya de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque decían en sus pensamientos: yo oro, yo diezmo, yo soy fiel, yo sirvo. Y este pensamiento de que yo merezco las cosas.
los anulaba delante de Dios. Así que hay pensamientos como yo soy pobre, no soy inteligente, no merezco nada o merezco todo, o tu alta o baja autoestima anulan lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces estas cosas tenemos que combatirlas. Para poder avanzar en la vida, uno tiene que ser capaz de deponer pensamientos que son contrarios a las metas que tú tienes. Pablo, el apóstol Pablo, hablando de estas cosas que son contrarias, él las llama fortalezas. En el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 3, Pablo dice: pero aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y Pablo está diciendo aquí que yo soy un hombre sujeto a pasiones como ustedes, pero yo no lucho con las armas convencionales. Yo lucho con las armas que me ha dado Dios, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros muchas veces cuando oímos hablar de guerra espiritual, lo llevamos al extremo. Pensamos que es ir a gritarle a personas y sacar demonios de personas, pero Pablo lo lleva a un punto mucho más antes, desde que entra un pensamiento a nosotros. Dice el versículo 5 de segunda la carta a los Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y miren lo que dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir, ¿verdad?, que la palabra de Dios es tan poderosa que puede derribar pensamientos tuyos y acomodarlos a lo que Dios dispone en tu vida. Así que podemos decir una cosa, que la guerra espiritual comienza desde que usted recibe un pensamiento que es contrario a lo que Dios quiere en su vida. Y nosotros nos pasamos, a veces tenemos un pensamiento erróneo y pasamos toda la vida construyendo fortalezas alrededor de este pensamiento. Cualquier cosa que te haga creer lo que no eres, no es de Dios. Nosotros, para poder andar en la fe, simplemente es andar por lo que Dios dice. Así que una fortaleza es simplemente una mentira de Satanás que se arraiga en tu razonamiento y está ahí esperando a que lo aprueben o lo acepten. Pero esto no solamente se queda aquí, porque esto retiene tu conducta, retiene constantemente y te limita y modifica tu comportamiento a lo que Dios quiere en tu vida. Las personas con fortalezas, usted la ve que no se pueden adaptar a una sociedad, porque siempre quieren tal vez imponer sus razonamientos o se alejan y forman grupos de otro lado que piensen igual que ellos. Y simplemente es esto, porque no tienen la autoridad de la palabra en sus vidas. En las iglesias, hermano, hay gente que siempre está al límite de lo que Dios aprueba o no, y viven en ese ambiente, siempre están averiguando si Dios aprueba esto o no aprueba esto, y están y se ve una línea delgada entre lo que Dios aprueba y ellos aprueban. Y a veces están tanto en ese límite que se olvidan de las cosas de Dios, se olvidan de dónde están formados los hitos que dividen entre la palabra de Dios y lo que ellos creen. Pero, y de eso no, lo que debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios es tan poderosa, hermano, tan poderosa, si uno le permite hacer lo que Dios quiere. Dice un versículo clave en la Biblia, está en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué poderoso es esta palabra. Y el razonamiento, los pensamientos contrarios a Dios, no pudieron evitar que la gente se convierta. No pudieron evitar que porque cuando oyen la palabra, mire, un simple versículo como Juan 3:16 que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese solo pensamiento derrumba todos los planes de Satanás. Así que nosotros debemos confiar plenamente en el poder de la palabra. Nosotros no somos los que cambiamos los corazones. Las personas, mire, una persona no puede cambiar si no renueva sus pensamientos. Y ahí es donde se centra el poder de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y Pablo no se queda aquí, hasta ahí, va más adelante y dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 6, digo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice, cuando ustedes están en el correcto pensamiento de Dios y si se desvían, la palabra también es poderosa para volverlos a encauzar en las cosas de Dios. Así que nosotros vivimos, hermanos, en un mundo imperfecto, donde todo lo que vemos y oímos tiende a adoctrinarnos a andar en las cosas del mundo. Nosotros tenemos que velar por los nuestros, velar por todos, para contrarrestar estas cosas con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, vemos nuestros familiares y a veces nos enojamos por las conductas que tienen. Pero hoy yo le estoy diciendo una cosa. Es tan poderosa la palabra de Dios. Uno solamente tiene que hablarles y esperar, ¿verdad?, que ella cumpla para lo que Dios la mandó. Dice el Señor en Isaías 55 que mi palabra a mí no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual lo envíe. Pero algunos de nosotros, hermanos, no andamos en esta realidad. Tenemos un Dios que es bueno, pero también algunos quieren desconocer que hay un enemigo que está en contra nuestra. Y el enemigo es una realidad, hermano. Yo vi que 19 veces en el Antiguo Testamento se menciona a Satanás, y en todos los libros, en todas las epístolas del Nuevo Testamento se menciona a Satanás. Así que es una realidad, y Jesús hablaba de esto todo el tiempo. Mire, desde que usted recibe a Cristo, usted entra en una guerra. Y esto no puede obviarlo. Dice Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que todo lo que usted ve alrededor, usted tiene que estar atento a ver sus trampas, sus acechanzas. Y hay otro versículo que habla de esto, está en 1 de Pedro 5:8, se sobrevelad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora usted me dirá, pastor, pero con la muerte de Cristo, él perdió toda su autoridad. Si bien es cierto es esto, él fue despojado. Colosenses 2:15, fue despojado y exhibido públicamente todo principado y toda potestad. Si bien Cristo pagó por todos nosotros, y dice Lucas, el Evangelio según Lucas 10:19, he aquí yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo,
y nada nos hará daño. Pero, aunque él ha sido despojado de su autoridad, así que no puede ya esclavizarnos bajo el pecado, pero sí conserva el poder del engaño, de las mentiras. Y eso es lo que él hace, eso es lo que él vive. Por eso dice estar sobrio no cayendo en sus engaños y sus tentaciones. Y una cosa que quiero decirles, hermano, y de esto es lo que tal vez quiero hablar bastante, es sobre que Dios no nos ha dejado desprovisto de protección para esas cosas. Dios nos ha dado una armadura, y toda la armadura está basada en su palabra, y tenemos verdad, y esto no es opcional. Él nos ha dado una armadura defensiva y una armadura ofensiva, que es su palabra. Entonces es la responsabilidad nuestra, y no estoy hablando del temor, de nada de estas cosas, sino de andar en lo que Dios dice. Mire, un padre de familia le compra una patineta a su hijo. Y ese padre de familia va y le enseña, hijo mío, bueno, esta patineta es así, pero tienes que ponerte la protección de tu cabeza, la protección de tus codos, de tu muñeca y de las rodillas. Tienes que andar en eso, no es opcional. Y si ese niño sale a usar su patineta y regresa todo magullado, ¿de quién es la culpa? Él no puede ir al padre y le dice al padre, de tuya es la culpa de que me haya pasado eso. Él tiene que aceptar que él desobedeció una orden de su padre. Muchos de nosotros queremos blandir la espada, pero no protegemos y nos ponemos las armaduras de Dios. Por eso la Biblia dice en este versículo base que les leí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la apresto del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, y aquí vemos una cosa, y hay un orden en lo que vemos. Primero, Dios da las armaduras defensivas para que salgamos protegidos. Él da primero el cinto de la verdad, él da la coraza de justicia, él da el calzado, el apresto del evangelio, que es el calzado, el escudo, el yelmo de salvación y la espada al final. Mire, si un soldado sale a la guerra con una espada, ¿qué va a hacer cuando vengan las flechas, los dardos de fuego que caen? ¿Qué va a hacer? ¿Con la espada podrá protegerse solamente? Y esto es debe ser una norma en nosotros. Aquí no hay un versículo que diga que uno se pone la espada y luego se la quita. No hay otro versículo que dice, uno se la pone y siempre está armado. Y tenemos que pensar en esto, y pensar mucho en esto. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y lo primero que hace es que usted tiene que tener la palabra como su máxima norma de fe y conducta. No puede salir sin que, porque esto nos da la obediencia, es obediencia a Dios en todo lo que Dios dice. Segundo pone, y hay un orden estricto, segundo pone la coraza de justicia. La coraza de justicia es tu identidad personal.
Si usted lee el pasaje de Mateo 4:4, cuando el diablo tienta a Jesús, le dice, mira, si tú eres hijo de Dios. Jesús no contestó y le dijo, mira, ¿tú no oíste Satanás cuando yo estaba en Jordán y fui bautizado por Juan? Y el Padre me dijo una voz, y este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Él no hizo. Él tuvo su identidad personal. No puede cuestionarse. Yo soy hijo de Dios. Usted no puede poner en tela de duda de quién usted es. Por eso dice, ceñido vuestro vestido con toda la coraza de justicia. Yo soy hijo de Dios. Y nada puede poner en duda esto. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio es estar dispuesto siempre a promulgar la palabra de Dios. Jesús le dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre. Él comenzó a hablarle y le contestaba siempre con la palabra de Dios. Así que esto nos enseña una lección, ¿verdad? Y escuche esto. Dice la cuarta pieza es el escudo con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo. Mire, aquí no dice el escudo de esperanza. La esperanza son las cosas que deseamos que ocurran. Pero dice el escudo de fe. El escudo de fe es la certeza de que las promesas de Dios son ciertas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿verdad?, que los dardos de fuego de Satanás simplemente son cuestiones que ponen en duda las promesas que Dios te ha puesto. Y mucha gente anda desanimada, desarmada, porque apenas le llega un pensamiento, comienzan a dudar de lo que están haciendo. Entonces el escudo de la fe, de verdad, es una pieza fundamental que usted se pone para que no traspase. Si usted sale a la calle solo con una esperanza, entonces estos dardos de fuego te van a derrumbar. Así que nosotros tenemos que estar siempre con esto. La quinta pieza es el casco de la salvación, el casco. Mire, y como les dije al principio, nadie cambia si no renueva sus pensamientos. Hay un versículo en Filipenses que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que nosotros tenemos que estar siempre renovando las cosas, cómo vemos las cosas, cómo vemos las cosas, si las vemos de la manera de Dios o no las vemos de la manera de Dios. Y la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es nuestra arma fundamental para contrarrestar, ¿verdad?, la espada del Espíritu. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y intenciones del corazón. Así que nosotros tenemos que velar, y como dije, la responsabilidad, y muchos no les gusta oír esto, tal vez piensan que cuando se convierte en Dios lo toma y lo pone en una burbuja. Lo cierto, hermanos, que Dios nos ha dado todas las cosas, nos ha dado la manera, dice segunda de Pedro 3, que Él nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir dignamente. Y nosotros es nuestra responsabilidad de tomar las cosas, las armaduras, todo lo que Dios nos ha dado para luchar. Y todas estas armaduras están basadas en la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que llegar al extremo. Hermano, yo he visto tantos extremos en la palabra de Dios por un pensamiento, por cosas terribles en el Evangelio. Créame, hermano, que esta palabra es la que nos ha llevado todos a recibir a Cristo. Y no ha perdido su poder.
Nosotros no tenemos que luchar, tenemos que ver a nuestros hijos. Solamente tenemos que hablarle la palabra y orarle a Dios que abra su entendimiento. Y, y esto es darle una alternativa a todos para que no solo estén sumergidos en los pensamientos del mundo, sino que tengan una alternativa a lo que piensa Dios y lo que dice Dios acerca de nosotros. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, pero Él también es el que convence al mundo de pecado. Nosotros no podemos cambiar el corazón de la gente, pero sí podemos darle una alternativa y esperar que Dios sea el que haga la obra. Y nosotros tenemos la verdad de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y podemos usarla. Yo espero, hermano, ¿verdad? Que estas cosas, ¿verdad? Se ven tan sencillas, pero son tan fundamentales en la vida de otros. Yo sé, ¿verdad? Que muchos nos desesperamos por la espera, por las circunstancias, pero créanme, todo esfuerzo suyo tiene su fruto. Todo. Dios no le debe a nadie. Él paga mejor. Así que nosotros tenemos que evaluar, ver las armas que tenemos, ver los recursos que tenemos y usarlo. Usarlo no solamente en la defensa, sino en la ofensiva. También la palabra de esto, cuando dice que es una espada de doble filo, es que nosotros podemos hablarle a nuestro cuerpo, a las cosas. Dice Marcos 11:23 que debemos hablarle a la montaña. Y esto, verdad, es fundamental en la vida de todos nosotros. Así que, hermano, yo le agradezco una vez más, verdad, que estén oyendo y edificándose. Y queremos orar, como siempre, verdad, queremos orar. No deje de orar nunca, ore por nosotros, ore por todo su alrededor, su entorno, porque su palabra es poderosa en la boca de aquel que cree. Así que yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y si tiene algún dolor, ponga la mano donde tiene el dolor. Y oramos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, tú no mientes. Nunca echas para atrás en lo que tú dices. Tú eres Dios fiel, Dios verdadero. Y nosotros ahora en el nombre de Jesús tomamos tu palabra de autoridad y hablamos a toda dolencia en tu cuerpo. Y le ordenamos que se vaya ahora en el nombre de Jesús, sé sano. Y tu cuerpo de tus pies a cabeza, yo te ordeno que funcione de manera correcta en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Amén.